atentos a todo el activismo nacional e internacional, así que Ricardo, pues hoy qué chévere que nos acompañes y bueno, para que todos agregues más sobre ti y ya podamos dar inicio. Gracias. Hola, hola a todos. Nuevamente, qué pena las dificultades que hemos tenido. Sí, soy un egresado de la UIS, soy ingeniero electrónico de la U. Y bueno, ahí hice una práctica en Alemania hace 10 años y cuando la hice me topé con toda la transformación energética que ellos estaban teniendo. Y me sorprendió mucho porque aquí todavía no teníamos magnificado lo que era esa transición energética. Y desde ahí, bueno, comenzó una pasión por el tema ambiental, por el tema de las energías y estudié una maestría de ingeniería eléctrica ahí en la UIS. La maestría la enfoqué a energías renovables y bueno, todo eso, en todos esos estudios del posgrado se dio entonces la creación del semillero de cambio climático de la universidad. Se llama SI3C. Y desde ahí coordinamos diferentes proyectos, entre esos las cátedras de cambio climático, y eso lo hacemos a nivel de la academia. Por otro lado, bueno, también soy activista climático, enfocado en el tema pedagógico, en la educación ambiental y en el uso de nuevas tecnologías. Ahí participamos con David en todo lo que es el capítulo de Fridays for Future o Viernes por el Futuro Colombia, donde a través con varios jóvenes lideramos algunas acciones climáticas, desde la protesta, pedagogía, reforestación, cuidado, todo este tema de medio ambiente. Entonces hoy les voy a hablar sobre un subsector. Ya David me ha comentado que han trabajado temas de biodiversidad. Ahora vamos a ver otro subsector que es causante de lo que es cambio climático y es el de energía. Entonces, la primera parte vamos a ver lo que es los conceptos de energía para poder tener bien claro qué es energía y por qué este subsector se transforma en un gran aportante de lo que son gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, damos la introducción. La energía es la capacidad de los cuerpos de realizar un trabajo, de producir cambios. Qué pena por el perro, pero bueno, es algo que nos pasa hoy en día con la presencialidad remota. No sé si me escuchan bien. Todo bien. Sí, se escucha bien. Listo. Entonces, bueno, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, ¿ya? Y producir cambios. Esa energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de energía. Encontramos lo que es la energía mecánica, por ejemplo, que se divide en dos muy importantes, en lo que es la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la potencial, ¿sí? La energía cinética, por ejemplo, es la energía potencial es la que estamos asociada a una altura, ¿sí? Esta energía potencial, ¿sí? Es dependiendo de la posición que ocupa y es como cuando vimos en física que dependía de la masa, de la gravedad y de la altura, ¿sí? Donde la gravedad de la Tierra la vemos como 9,8 metros por segundo cuadrado, tenemos una altura y la masa pues la damos en kilogramos. La energía cinética es la que relacionamos con la movilidad, ¿sí? Con el movimiento. Y la asociamos directamente a lo que es la velocidad. Y esa se calcula por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, entre más velocidad gane el cuerpo, vamos a tener un efecto cuadrático en esa energía, ¿sí? Otro tipo de energías que tenemos es la interna, que se representa a través de la temperatura. Entre más caliente un cuerpo esté, se dice que más energía tiene. Eso nos hace llegar a lo que es la energía térmica, que es la cantidad de energía que se pasa de un cuerpo a otro manifestándote a través del calor, ¿sí? Esa es la energía térmica. Energía electromagnética, la que se atribuye a la presencia de un campo electromagnético. Dependiendo de esas ondas electromagnéticas se genera un campo y se puede transformar
en otro tipo de energía. Esta es interesante porque esta energía se da lo que popularmente conocemos como el gas, el efecto invernadero. Ahora más adelante lo vamos a ver, y es para saber cómo se transforma esa energía, ¿sí? La energía eléctrica que está relacionada con corriente eléctrica, es decir, o sea, se tiene un circuito donde hay una diferencia de potencial entre un punto y el otro, y al haber esa diferencia de potencial o de voltaje, hay un flujo de corriente eléctrica. Tenemos también la energía química, que se manifiesta a través de las reacciones químicas que tengan sus componentes. A través de una reacción química cambia sus propiedades y aparece este tipo de energía. Se puede transformar en térmica, en eléctrica. También tenemos la nuclear, que es cuando los núcleos de los átomos se rompen o se unen, y eso produce una gran liberación de energía que es transformada. Usualmente las plantas nucleares son transformadas en energía eléctrica. La energía siempre ha existido y nosotros la hemos transformado para conseguir un beneficio de ella, ¿sí? En nuestros primeros inicios fue cuando nos dimos cuenta a través de fuego que generábamos calor, ¿sí? Y la madera se convirtió en ese primer combustible. Con el paso del tiempo fuimos encontrando nuevos minerales que los transformamos en energía térmica aún, y luego a energía eléctrica o a otro tipo de energías para dar el uso a lo que fue el carbón a mediados de 1750, y un siglo después ya entonces a través del petróleo, ya con diferentes tratamientos del hidrocarburo, conseguimos entonces lo que fue la gasolina, y un siglo después transformamos también lo que es el gas como tal, y a través de reacciones químicas tenemos una combustión, y también ahí podemos generar y utilizar energía eléctrica, que es la que normalmente nosotros lo asociamos, ¿no? Y a día de hoy, bueno, tenemos una nueva revolución de energía que son las llamadas renovables, que son de fuentes renovables, aunque no son del todo limpias, como erróneamente se les llama, y es una tipo de energía limpia en la que nos centramos en el día de hoy como una posible solución al tema de transición energética que tenemos, ¿sí? La importancia de la energía es que a través de sus propiedades, como se puede conservar, transformar, transferir, no se puede destruir, podemos generar a través de ellas diferentes tipos de calor o de trabajo que se utilizan en máquinas que son o térmicas o mecánicas, ¿sí? Y a raíz de ahí podemos generar todo lo que conocemos como electricidad, y el nuevo mundo que conocemos en esa transformación de materias primas, ¿sí? El tema es que puede ser con fuentes renovables o con fuentes no renovables. ¿Qué pasa con esto? Las fuentes renovables tienen límites, ¿sí? Y esos límites hacen que yo llegue a un punto donde mi materia prima no la vaya a poder tener más, ¿sí? Genera contaminación, la no renovable, ¿sí? Mientras que la renovable, su impacto en el medio ambiente es mucho menor. Ya vamos a ver por qué se genera contaminación y por qué lo vamos a relacionar con cambio climático. Y esa es la siguiente parte. Pero para poder entenderlo, ¿sí? ¿Qué es cambio climático y cómo la energía hace el match con este fenómeno? Tenemos que entender eso. ¿Qué es el clima? ¿Qué es el estado del tiempo? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué es calentamiento global? Etcétera, etcétera, y cómo lo traemos al presente. Entonces, bueno, el clima lo vemos a mano izquierda en la gráfica superior. Son variaciones que suceden al estado del clima, pero estas variaciones climáticas se dan en ventanas de tiempo muy, muy grandes, de 30 a 50 años, para ver cambios muy pequeños, ¿sí? Mientras que el tiempo, ¿sí?, es lo que vemos que fluctúa. Podemos verlo como la línea verde en la parte superior, mientras que el clima en el tiempo se mantiene prácticamente estable, ¿sí? Los estados del tiempo es lo que popularmente conocemos como amaneció solado, amaneció lluvioso, está nevando, ¿sí?
Y existen también las ventanas de tiempo de 6 meses de lo que son las estaciones. En algunos países, hemisferio norte o hemisferio sur, vemos las 4 estaciones, mientras que en el trópico vemos lo que popularmente se conoce como estados de sequía y estados de lluvia. Aquí a mano derecha de la gráfica vemos cómo las variables, el clima, ¿sí? Los grados de clima en el mundo a nivel promedio ha sufrido fluctuaciones. Vemos que en los últimos 240 años tenemos un cambio entre 13,7 y lo que hoy tenemos, que es aproximadamente 14,6. Vemos un cambio en la temperatura no mayor de 1 grado, ¿sí? Vemos que la ventana de tiempo es de 220 años, lo que es bastante considerable, pero ahorita vamos más a detalle. Ahora, ¿qué variables determinan un clima? Es lo que es la temperatura, que prácticamente es la cantidad de energía que se retiene en el aire, ¿sí? La expresamos en grados centígrados o Fahrenheit. El viento es otra variable que determina el clima, lo que es el aire en movimiento, ¿sí? ¿Y qué produce el aire? ¿Sí? ¿Qué produce que el aire se mueva o que haya estas diferentes velocidades? Son las temperaturas de la superficie terrestre y de los océanos, que cuando se dan esos cambios de temperatura se genera esa velocidad y se da en dirección también, ¿sí? Gracias a esto es que se dan fenómenos como los huracanes y las tormentas, que hoy las tenemos muy presentes con lo que sufrimos en San Andrés y Providencia, en todo el Caribe, pero nosotros principalmente en esto. Y gracias a lo que es el viento. Las precipitaciones se refiere a la lluvia o al granizo, la cantidad de agua que cae desde las nubes, ¿sí? Y se da en precipitaciones, se mide en milímetros. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Vamos a ver que hay diferentes gases, el vapor de agua en gran cantidad, y se relaciona con un coeficiente de presión parcial de ese vapor. Eso, la humedad, la conocemos como la humedad o la humedad relativa. Tenemos la altitud, se refiere a la elevación sobre el nivel del mar que tiene un lugar en específico, metros sobre el nivel del mar. Y la latitud es la ubicación geográfica con relación a la línea de Ecuador, ¿sí? Con estas variables conformo lo que me caracteriza un clima, que el clima, como ya dijimos, son la ventana climática, es la suma de estas variables, ¿sí? Ahora, ¿qué es cambio climático y qué es calentamiento global? Porque muchas veces confundimos estos términos. El cambio climático es el cambio significativo de las medidas del clima, de esas variables que acabamos de ver, ¿sí? Y las cuales tienen modificaciones en periodos de tiempo muy, muy grandes. Mientras que el calentamiento global es la alza o la baja continua de la temperatura media global como de la promedio, ¿sí? Y se da en la superficie terrestre. Pero ojo, tengamos en cuenta que este calentamiento global se produce por esos cambios del clima, ¿sí? Y realmente el calentamiento global es solo una consecuencia o un efecto de lo que es el cambio climático. No toda la Tierra sufre el calentamiento igual de la misma forma. ¿Listo? Mientras que el cambio climático va a ser en toda la Tierra sufriendo de manera diferente, pero con los mismos efectos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante analizar la Tierra como un todo? Aló. Uy, disculpa, yo me estoy dando cuenta. Están viendo, estamos en la diapositiva del sistema interrelacionado, ¿cierto? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí, se está viendo perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces sigamos avanzando. Qué pena que me confundí aquí en el teléfono, como hablo del teléfono y presento desde el otro lado. Entonces, para poder entender la magnitud de todo lo que encierra el cambio climático, hay que poder entender que nosotros como seres humanos somos una sola raza, ¿sí? Somos una sola especie de un sistema totalmente complejo, muy complejo,
que se llama el planeta Tierra, el hogar donde vivimos nosotros. Aquí hay varios sistemas. Esos sistemas, como lo son la atmósfera, que es donde encontramos el oxígeno, encontramos el vapor de agua, encontramos diferentes gases, ¿sí? Encierra todos los gases que tenemos nosotros allí, ¿sí? Nosotros somos la biosfera, donde hacemos parte de los seres vivos, una sola especie de todas las que hay sobre la Tierra. Y dentro de esa biosfera, ¿sí? Nosotros somos los llamados a mantener el equilibrio en el sistema. Estamos acompañados de hongos, de animales, ya sea que vuelen, que sean acuáticos, que sean terrestres, ¿sí? Y que han sufrido una evolución por lo largo del tiempo, de toda la vida que el planeta Tierra tiene de millones de años, ¿sí? Aquí en la biosfera también encontramos los hongos que hacen un proceso de descomposición orgánica muy importante relacionado con el cambio climático y lo veremos a continuación. Tenemos la litósfera. La litósfera es toda la tierra que hay, lo que encierra a lo que es el suelo y donde encontramos las rocas que se crean para él, donde están sembradas las plantas, donde el agua cubre el suelo. Toda esta litósfera nos da nutrientes, materiales para nosotros proveernos de la manufactura, por ejemplo, ¿sí? Y con ellos hemos nosotros desarrollado lo que mal llamado, le hemos llamado el progreso. Tenemos también otro sistema como es el agua, la hidrósfera, donde encontramos el preciado líquido, encontramos ríos, encontramos mares, encontramos océanos, encontramos una cantidad de animales, también una biosfera que pertenece a este sistema interrelacionado. Dentro de ese sistema, todos van a cumplir ciertas funciones para que haya un equilibrio en la Tierra. Y ese equilibrio es el que estamos rompiendo actualmente y en el que llamamos cambio climático, ¿sí? Y este fenómeno se da específicamente en lo que es la atmósfera, ¿sí? La atmósfera está constituida 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un único 1%, ojo, un único 1% de otros gases, dióxido de carbono, gases nobles, hidrógeno, y ahí encontramos los gases de efecto invernadero, que es el responsable de esta situación. Pero, ¿qué son los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es ese efecto? ¿Por qué ocurre? Entonces resulta que aquí lo tenemos, ¿se acuerdan de las ondas electromagnéticas de las que habíamos hablado como energía? Bueno, esas ondas son emitidas por nuestro astro en el sistema solar, el astro que tenemos de mayor energía más cercano a la Tierra, y se emiten a través de todo el espacio, de todo el sistema solar, ¿sí? La emisión de esas ondas son a través de los rayos y se ve a través de la luz, ¿sí? Pero esos rayos atraviesan la atmósfera y la atmósfera, ¿sí? Que es esa capa de la que hablamos que conforman los gases, ¿sí? Genera que la Tierra pueda absorber la mayor parte de esos rayos, de esas ondas electromagnéticas cargadas de energía, ¿sí? El efecto de esa atmósfera es poder mantener la temperatura en un promedio donde se conoce la vida de nosotros actualmente. Si no tuviéramos la atmósfera, estos rayos solares llegarían hasta lo que es la superficie de la Tierra, rebotarían, ¿sí? Y la Tierra no mantendría esa ganancia de energía transformada a energía térmica, ¿sí? Sin el efecto de la atmósfera, nosotros actualmente tendríamos en la temperatura de la Tierra promedio una temperatura de menos 44 grados centígrados, lo cual haría unas condiciones de vida muy diferentes. Pues dentro del ciclo natural y el ciclo de equilibrio de la Tierra, dentro de la atmósfera
se concentran esos gases. ¿Para qué? Para que esos gases sirvan como una película, ¿sí? Como un espejo, y reboten varios de esos gases que ya se reflejaron en la tierra, en el agua, y van a salir de la tierra y vuelvan a ingresar como un efecto espejo. Si lo ven aquí como en estos rayos que vuelven a ingresar. De tal forma que la temperatura mantenga el promedio que tenemos actualmente y donde se dan unas condiciones de vida a la vida más favorables, ¿cierto? Lo que sucede es que esa acumulación de gases que se da naturalmente y se ha dado siempre en la Tierra, se ha visto afectada, desbalanceada, desequilibrada por cierto comportamiento en la Tierra donde se han generado mayores emisiones de ese tipo de gases que a lo que la Tierra puede absorber. Y de tal manera, entonces, cada vez esa capa se está haciendo mucho más gruesa, con mucho más retención de calor, rebotan más los rayos del sol y se forma el efecto invernadero, quedando un calor atrapado y el cual produce el aumento de la temperatura, el cambio de temperatura promedio comienza a afectar variables de clima como precipitaciones, como viento, como calor, y bueno, ahí es lo que conocemos como el efecto invernadero, que se traduce a cambio climático. Y resulta que la Tierra es muy sabia y tiene un ciclo de carbono en el cual se regula y regula esa temperatura, ¿sí? Este se da a través contemplando los sistemas interrelacionados que tenemos, ¿sí? Y yendo hacia la atmósfera, convirtiéndose en dióxido de carbono en una emisión, o monóxido de carbono, o derivado de hidrocarburos, ¿sí? Y la cual sirve de alimento a las plantas, con lo cual pueden hacer fotosíntesis, lo convierten del CO2, lo convierten en O2, el resto sube a la atmósfera con ese oxígeno proporciona respiración a animales que lo requieren, que viven sobre la tierra, pero nosotros en nuestra actividad hacemos una quema de combustibles que vienen de los fósiles que se dieron a través de una descomposición química, a través de hongos por millones de años, se adhirieron y se convirtieron en fósiles en el subsuelo, donde capas de tierra a través de millones de años han compuesto lo que nosotros conocemos como el suelo hoy en día, ¿sí? Y nosotros lo encontramos como una fuente de energía que se transforma, como lo fue el carbón, como lo fue el petróleo, como lo es el gas natural. Esa mayor cantidad de emisiones genera este desbalance, ¿sí? Que ya vimos el efecto en cambio climático. Ahora, ¿por qué relacionamos entonces los cambios de temperatura con los cambios que hay en la atmósfera? Ya sabemos que científicamente lo que sucede, ¿no? Pero a través del tiempo, en esa gráfica que les mostré ahorita, de cómo desde 1880 cambiaba la temperatura, es esta misma, donde ahora la temperatura es la línea azul, mientras que en esta es la temperatura, la línea blanca muestra las concentraciones de CO2 que hay en la Tierra. ¿Listo? Vemos cómo es innegable que a mayor concentración de CO2 hemos tenido un aumento de temperatura, ¿sí? Que hasta ahora va alrededor de 1 grado centígrado y por eso escuchamos el 1.5 o 2 grados, que balancemos la temperatura promedio, seguramente comenzaremos a ver unas variaciones en las variables del clima, valga la redundancia, y que ya vamos a comenzar a ver en algunos efectos naturales o propiciados por el hombre y que tienen esta complejidad. Ahora, analicémoslo en una ventana de tiempo muchísimo más grande. La que teníamos ahorita era de 200 años y la vemos porque
justamente hace 200 años con la revolución industrial, nosotros comenzamos la quema de combustibles fósiles para generar todo el tema de movimiento de máquinas, conversión de energía mecánica o de energía térmica, energía eléctrica, todo lo que nosotros conocemos como industria hoy en día basado en esas tecnologías, ¿sí? Y por eso vemos ese aumento de temperatura. El cambio climático no es nuevo, ¿sí? Partamos de eso. Han habido ya diferentes cambios climáticos en lo que ha sido la historia de la Tierra, ¿sí? El problema fue que el cambio climático que acabamos de ver ahora mismo, el que les acabé de mostrar, es el que vemos en esta franja de años, donde esta línea azul, si la pueden ver, es la temperatura, y la temperatura y el amarillo es la concentración de dióxido de carbono. Vemos cómo esto está disparado, ¿sí? En partes por millón, que tenemos 440 partes por millón hoy en día, ¿sí? Mientras que estos cambios, si ustedes los ven de temperatura, para que se diera un cambio de 2 grados, pasaban nada más y nada menos que entre 100.000 entre 100.000 millones de años. Cuando el desequilibrio en la Tierra ocurría, hablábamos de una ventana de 100.000 millones de años, o hablemos de aquí de 2 grados. Estos 2 grados se dieron en aproximadamente 50.000 millones de años, mientras que el cambio climático que estamos, el cambio de temperatura global que estamos viendo ahorita, se está dando en 200 años. Cada vez que ocurrió un cambio climático de estos, hubo extinción de especies sobre la Tierra y se daba una época o de incendios de temperaturas insostenibles o de eras glaciales, lo cual quiere decir que nos estamos acercando a la sexta extinción masiva, donde algunas especies seguramente sobrevivirán, donde el planeta Tierra sobrevivirá, pero indudablemente la raza humana no estará preparada para esos cambios que ya estamos viviendo. Entonces, lo más preocupante es que con el paso del tiempo no cambiamos nuestras emisiones en la Tierra y por el contrario estamos obteniendo cada vez que pasa un año un récord histórico que nos lleva a esas concentraciones que nunca habíamos visto. El año pasado tuvimos 415 partes de millón en mayo, donde a comienzos de 2020 ya teníamos la cifra histórica de 420 partes por millón, ¿sí? Algo nunca antes medido, lo cual dice que no estamos haciendo realmente una reducción de emisiones y que por el contrario cada año que pasa tenemos problemas. Pero bueno, gas de efecto invernadero del dióxido de carbono o monóxido de carbono que asociamos a la quema de combustibles fósiles no es la única fuente. Tenemos otro gas de efecto invernadero como el metano. Este es el segundo que más contribuye a ese efecto, pero se da con una problemática más grave. Y resulta que aunque es en menor concentración, ¿sí? Este gas tiene una propiedad de retención de calor, o como cuando les hablaba del efecto espejo, en el cual rebotaban los rayos solares cargados con energía electromagnética y térmica, ¿sí? Este gas retiene 21 a 30 veces mayor, aunque el tiempo en la atmósfera no es tan grande, de 10 a 15 años. El problema es que el causable de 1/3 del calentamiento global, ¿sí? Tiene bastante incidencia y se da por descomposición de residuos orgánicos y por un proceso de digestión y defecación en animales como lo son los rumiantes, como son las vacas, los cerdos, ¿sí? Y la digestión anaeróbica de la biomasa. Entonces, hay en menor medida los pantanos generan metano y la inclusión de plantaciones de arroz también tienen
emiten este tipo de gas, ¿sí? Entonces, desde aquí es donde vemos que se habla de una política, un desarrollo bajo en carbono, donde seamos sostenibles, donde tratemos de mantener una temperatura en un rango donde no se vean estos cambios en las variables climáticas y se dé un sexto cambio climático, donde tengamos como bandera la mitigación, una palabra que deben tener muy clara, que se trata de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Mientras la adaptación es cómo podemos generar ese desarrollo con esos efectos que tenemos, con esos efectos de las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero y bueno, crear políticas y estrategias que reduzcan esa huella. Ahí es donde nace el término huella de carbono, que es donde se acumula o se refiere a la totalidad de gases de efecto invernadero que producimos directa o indirectamente, ¿sí? Y que afectan nuestra atmósfera. Pero mayor aún de esa huella de carbono, deberíamos hablar de la huella ecológica, que la huella ecológica contiene a su vez lo que es la huella de carbono, que lo vemos como en el numeral 3, pero también tenemos la huella de tierras de pastoreo o usos del suelo, las de reservas forestales, como para hacer todo el tema de la captación y de gases de efecto invernadero, pero también de ecosistemas para biodiversidad, las tierras de cultivo que generan nuestro alimento, las tierras construidas, que es donde vivimos, donde construimos la urbanidad, y las tierras hídricas. Esas son las huellas en general las cuales nosotros afectamos. Si nos damos cuenta, el comportamiento antropocénico o antropogénico, que es el causado por el hombre, genera este desbalanceo que tenemos en el planeta Tierra. ¿Sí? Eso lo conocemos también como una huella ecológica y es la capacidad que tiene la Tierra en poder restaurar dentro de un año ecológico los recursos que necesita para proveer ese desarrollo del que nosotros hacemos parte, el mal llamado progreso, ¿sí? En el 2018 se presentaba que necesitábamos 1.4 planetas Tierra, dicho en recursos, para poder sostener un año calendario en todo lo que tenemos como actividad humana dentro de la Tierra, ¿sí? Es claramente algo no renovable. Hoy estamos ante una huella ecológica de 1.7 planetas, o sea, necesitamos el 70% de mayor recursos que nos da la Tierra, que ella no puede renovar y por eso generamos un desbalance. Lo vemos como antes, cuando medíamos la biocapacidad, teníamos una capacidad verde, una biocapacidad verde, donde teníamos mayor biocapacidad de restauración de lo que utilizábamos. Y desde 1970 hemos comenzado a ver que son nuestros recursos, nuestros ahorros prácticamente nos los comenzamos a acabar. Colombia es un país mega diverso, ¿sí? Y que tiene demasiados recursos, pero a nivel de día de hoy vemos cómo cada vez tenemos una biocapacidad menor para poder nosotros restaurar los recursos que consumimos nosotros mismos. Hoy en día el mundo tiene un déficit ecológico muy alto, que es el que acabamos de ver, donde necesitamos el 60% del déficit de recursos para poder subsistir, y donde Colombia ya también entró a ese déficit y actualmente tenemos un promedio de 1.3 Colombia, lo que genera Colombia en consumo. De ahí saltamos a lo que conocemos como el día de sobregiro ecológico, y es cuando la Tierra dentro del año calendario consume todos los recursos que la Tierra podía regenerar, ¿sí? En ese año calendario. Es decir, que si como en 2002, por ejemplo,
que la Tierra acabó sus recursos en los primeros días de octubre a diciembre, todo esto no tuvo recursos, mientras que hoy en día hemos acercado más ese día de sobregiro a enero, ¿sí? Como podemos ver acá, acá era el 1 de enero, esto es diciembre, ¿sí? Esto es noviembre, vemos cómo hasta 2019 ya habíamos alcanzado el récord que en el 1 de agosto, o sea, finalizando julio, que es casi el 50% del año, ya habíamos agotado los recursos en la Tierra, ¿sí? Aquí, en el 2020, esto fue de mitad de año del 2020, el sobregiro pudo bajar un poco y bajó hasta mediados de septiembre, ¿sí? Eso producto por el efecto de la pandemia, porque tuvimos cambios de consumo en este periodo de pandemia y eso redujo. De todas maneras, vemos que nuestro ritmo va voraz con el tema de los recursos de la tierra, siendo no sostenible. Aquí vemos cómo los países se consumen sus recursos, los asociados a su país dentro del año calendario. Y vemos como pequeños países, pero que son basados en una economía totalmente consumista, como Qatar, Luxemburgo, Emiratos Árabes, Kuwait, ¿sí? Son países que no tienen recursos propios, pero tienen una gran demanda de consumo y acaban muy pronto sus recursos, yendo a otros países a hacer el consumo de los recursos para poder operar durante todo el año calendario. Aquí vemos entonces cómo está Estados Unidos, que el 15 de marzo ya acaba todos los recursos que tiene. Por ejemplo, tenemos Australia el 31 de marzo. Esto lo pueden encontrar en la página de Global Footprint, que es la página de mayor reputación en huellas ecológicas a nivel mundial. Aquí encontramos a China, que en junio acaba sus recursos. Y podemos encontrar acá, por ejemplo, Colombia, que el 18 de octubre acaba sus recursos y de octubre a enero pues vive al debe. Lo ideal es que todos los países pues no vivan al debe y pueda el mundo recuperar esa sostenibilidad que necesita. Aquí vemos como algunos países, por ejemplo, para poder cubrir la demanda de los países en Japón, vemos que se necesitan siete países en total, ¿no? Necesitaríamos 7.7 países para poder satisfacer esa demanda. Por ejemplo, China necesita 3.8, Estados Unidos necesita 2.2 países. El mundo, como ya les dije, está en un promedio actualmente de 1.7, 1.75. Ahora, ¿cuántos planetas Tierra necesitaríamos si todo el mundo viviera como Estados Unidos? Necesitaríamos 5 países, Alemania 3 países, Japón 2.8, España 2.5, China 2.2, India, que tiene una gran población y un gran consumo, necesitaría 0.7. Esto nos hace un llamado a que la India no se consumen todos los recursos de manera sostenible. Puede ser, aquí podemos estar un poco engañados porque también puede ser por la gran desigualdad que vive ese país y el gran consumo de energía, por otra parte, que tiene su industria. Entonces, los efectos del cambio climático, para ver cómo estoy de tiempo, son las 7:20. Los efectos del cambio climático, bueno, vemos cambios de temperatura, cambios de récord de emisiones de gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero ya ustedes conocen el efecto que tiene y cómo implica en las variables climáticas de la Tierra. Entonces se dice que nos quedan aproximadamente 10 años, ¿sí?, para una ventana de tiempo en la cual podamos cambiar los efectos que irreversiblemente tendrá la Tierra. Si no, vamos a entrar en un punto de no retorno. Esto a nivel científico se viene advirtiendo desde hace más de 3 décadas, donde los efectos del cambio climático, aunque logremos reversar de pronto su crecimiento, habrán
habrán efectos que no podremos reversar, entre esos por lo menos como las especies en extinción, cambios en el suelo, uso del recurso hídrico, etcétera. Por lo menos la Amazonía está sufriendo muchísimo, ya que alberga gran parte de la biodiversidad del planeta y es uno de los ecosistemas tanto más frágil como más alteraciones puede sufrir. Pero también tenemos efectos como lo que vemos las ondas de calor, donde por lo menos en Alemania se secan los ríos y los vemos de esta manera, mientras que en otros lugares vemos sequías en planicies donde los animales sufren de sequía y hay extinción masiva, hay emigración de animales por esta sequía, porque cambia las formas de alimentación, etcétera. Las abejas están también sufriendo un gran problema en los cambios de temperatura y es que ellas están en lugares más cálidos, y sin embargo las abejas están sufriendo una extinción y sabemos que sin ellas no tendríamos polinización y en muy poco tiempo el mundo sufriría unas transformaciones que no tendría ni animales, ni hombres, ni vegetación dada a su función. Las capas árticas se deshielan, aumentan los niveles del mar, hay emigración de especies nativas en los árticos, vemos que los osos polares comienzan a sufrir riesgo de extinción, así como grandes zonas comienzan a volverse zonas desertificadas, desérticas, donde la vida se hace mucho más inhóspita, donde comienzan a haber inundaciones mucho más fuertes, donde comienzan a haber incendios no provocados y provocados por el hombre, donde hay acidificación de los océanos y comienza a desarrollarse unos efectos en cadena asociados al cambio climático de una manera terrible, donde los niveles del mar se irán aumentando, los volúmenes de los glaciares disminuirá, así como en los páramos, como ya han visto, y esto se verá diferencia en los vapores de agua, corrientes de viento, huracanes y desastres mal llamados naturales, ¿no? Que en el fondo son creados por toda esta actividad antropogénica del hombre. Y eso va a traer consigo escasez de alimentos, de agua, va a haber lo que se llama la migración climática, que es uno de los efectos que más se estudian, y es cómo la gente va a migrar de sus lugares. Hoy ocurre más que todo por temas geopolíticos, pero en Naciones Unidas para el 2050 prevé que el efecto de cambio climático y desplazamientos climáticos será de 250 millones de personas en el mundo, donde seguramente irán a urbes o saldrán de lo rural por busca de alimento, por busca de recursos hídricos, por temas de calidad de vida, ¿sí? Y habrán problemas con déficit de trabajo, alimentación, hambrunas, ¿sí? Solo para que se hagan una idea y ustedes entiendan, la migración venezolana que nosotros vemos hoy en día en Sudamérica o en Colombia no supera los 4,5 millones de desplazados en todo el continente. En Colombia vemos 1,5 millones más o menos de personas desplazadas. Entonces ustedes magnifiquen lo que podría ocasionar 250 millones de desplazamientos por temas de efecto climático. Aquí les voy a compartir cómo ha cambiado la temperatura desde 1880, donde ustedes la temperatura en lo blanco tiende a que se mantuvo en 8%, mientras amarillo y naranja es el aumento y el azul es la disminución. Podemos ver cómo estos son mapas satelitales de la NASA. Vemos entonces cómo a 2018 tenemos una Tierra en estas condiciones donde a nivel promedio no se ha dado, ¿sí? ese cambio climático, pero el calentamiento global ya lo vemos
con cambios de temperatura sostenidos por más de 1 y 2 grados, lo cual puede traer consigo unos daños irreversibles como ya vimos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora, esto nos trae unos retos donde vemos que no solamente es el cambio de temperatura, ¿no? Vemos entonces como en 2019 teníamos una población mundial, esto es sacado de worlddomatters.info. Aquí encuentran ustedes métricas mundiales que cambian en tiempo real, ¿sí? Y ahí entonces yo ahorita acabo de sacar unos datos, estos son de 2019, con una población de 7.740 millones de personas más o menos, con un crecimiento poblacional de 60 millones, eso es decir, casi el doble de Colombia, una deforestación anual de 4 millones de hectáreas, emisiones con un aumento de 27.856 millones, desertificación de 9 millones, químicos rodeados de 7 millones de toneladas, personas desnutridas en el mundo, 837 millones de personas, ¿sí? Que no tienen acceso al alimento y están desnutridas, sufren de desnutrición, agua consumida con una cantidad de 3.330 millones de litros, muertes por enfermedades al agua en 650.000 y acceso a 806. Eso 2019, ahora miremos 2020. Vemos que en 2020 tenemos 7.829, un aumento de población de de 100 millones de personas en el 2020, donde el crecimiento poblacional a final del año fue de 75, con una deforestación mayor que el año pasado de hectárea, con mayor emisiones, con mayor toneladas de emisiones, con mayor zona de certificación, con mayor químicos, toneladas de químicos, personas desnutridas, con 10 millones de personas sin acceso al alimento, problemas de agua, personas sin agua potable, esa sí ha estado reducida con el acceso al acceso potable, pero con mayores muertes. Entonces vemos cómo hay un montón de retos que debemos sortear. Sin embargo, bueno, encontramos gente que es escéptica al tema de cambio climático o dentro de la ignorancia no lo reconoce o lo desconoce, ¿sí? Pero no todo es malo. Hay soluciones que se están trabajando de manera general para poder darle solución desde diferentes ángulos. Por lo menos India plantó 50 millones de árboles en un solo día y el objetivo es finalizar y alcanzar una superficie en 33%. Aquí todavía estamos lejos de esas cifras, pero debemos generar campañas de reforestación, sobre todo frenar la deforestación, que es algo que el gobierno nacional pues se ha comprometido, pero en unas reducciones de valores anuales y que no lo logramos, ¿sí? China por lo menos ha construido plantas de energía solar de diversas formas, donde ya abastece gran parte de su energía en temas solares, así como Europa. El tema de prohibición del uso de políticas públicas, como en Europa, para prohibir los plásticos de un solo uso, que el residuo me está generando, al no darle un tratamiento o una reincorporación a los modelos económicos que tenemos, se están convirtiendo en residuos en los océanos, generando una gran contaminación, generando pérdida de biodiversidad, lo cual entonces en Colombia estamos empezando con pinos en política pública a través del Congreso con la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, en algunos, en Nariño y en Tolima, por ejemplo, y ahora en Bogotá están tratando de ponerlo para que uso en gobernanza pública, en el sector público, no se haga contratación de este tipo de plástico. Hay evolución en la materia de materiales,
en la generación de nuevos materiales para poder remover el CO2 o hacer captación o hacer evoluciones de tecnología para proveer otras soluciones al cambio climático, generación de energía renovables. Por lo menos Suecia ya alcanzó los objetivos de energía renovable, lo que estaba proyectado en 2030 con el Acuerdo de París. Colombia está supremamente lejos. Y bueno, el tema de la movilidad sostenible a través de vehículos eléctricos, a través de servicios públicos eficientes que generen no emisiones. Y bueno, aquí vemos una imagen de lo que podría ser las decisiones que tomamos hoy en día, ¿sí? Si seguimos bajo el modelo económico, como a mano izquierda no tendríamos una mitigación, ¿sí? A mano derecha, perdón, y vemos cómo en el del 2080 al 2100 podríamos tener un mundo como el de la mano derecha, ¿sí? Mientras que si tenemos mitigación sustancial, que es los cambios de política, los cambios de consumo y los cambios de interacción en el mundo con el planeta Tierra, del hombre con el planeta Tierra, podríamos tener una regulación de variables climatológicas. Entonces, la decisión es ustedes en qué parte están, ¿sí? En los que si quieren generar el cambio o en los que no. Y por eso agradecemos a David enormemente por la creación de estos espacios, porque a través de estos espacios podemos hacer una capacitación en todo lo que es el tema del cambio climático para poderlo entender, poder entender nuestra relación de hombre con la naturaleza y poder, después de un conocimiento técnico, después de unos conocimientos de conceptos básicos científicos, ¿sí? Entender que toda decisión genera un aporte, ¿sí? Así sea de una persona, de todo el mundo, de la industria. ¿Tienen valores diferentes e impactos diferentes? Sí, sí los tienen, pero nosotros somos los que generamos ese cambio. Entonces, estamos llamados a seguir mirando como si nada ocurriera, porque de pronto en estos 10, 20 años nada nos va a pasar, vamos a seguir viviendo así y las generaciones venideras de pronto son las que van a sufrir esto, o si actuamos en pro del planeta y todo. ¿Y cómo lo hacemos? Como les digo, como esto es como un trabajo ciclístico, como en una carrera. El trabajo ciclístico se gana en equipo, ¿sí? Donde encontramos diferentes equipos, unos que están pedaleando a favor y unos que están pedaleando en contra. Entonces, encontraremos el equipo, el que va a tratar de meter el freno, el que no va a pedalear, el que va a darle hacia atrás, el que va a poner obstáculos en la rueda, así como encontramos el equipo rojo, el que va a tratar de esforzarse por dar pedaleos más fuertes, en el que va a tratar de buscar soluciones para que su pedaleo sea más eficiente, en el que va a aportar desde cualquier área a que encontremos estas soluciones. Y desde esta formación de liderazgo ambiental es donde nosotros esperamos que ustedes puedan formarse para eso. David, bueno, falta todo el tema de energía. No sé si a ti te parece bien que lo tratemos de dar, ¿sí? En este muy poco tiempo, o si de pronto respondemos preguntas y hacemos algo más dinámico la actividad. Podemos hablar un poco de pronto sobre el semillero y eso, y dejamos en otra sesión la energía, porque el tema de energía, para poderlo entender y poder entender la relación, podemos llevarnos una media hora y no dejaríamos tanto espacio para participación del público. ¿Qué piensas? Gracias, Ricardo. Sí, creo que en energía podemos sumar junto con Giuliani, y en esa fecha ustedes dos han una duda muy interesante para el tema de energías renovables y terminante complementar. Yo creo que sí, en ese espacio podemos dar preguntas, resolver preguntas que hayan del grupo. Entonces, vamos a ver. Sí, yo creo que sí me parece bien. Pregunta, Ricardo. Listo, dale. Entonces, siéntete libre para que me las digas. Sí. Si quien quiera, ya saben, la pueden escribir o pues tengan la libertad de hacerla directamente
aprovechemos estos minutos. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Le quedó alguna duda? Opiniones. Vamos a ver, acá hay una en el chat. Dice Miguel Alzate. Suecia, perdón, es que me encuentro caminando. Salimos de una actividad comunitaria y, bueno, por acá hay mucho ruido. Les vamos a leer el mensaje de Miguel. Suecia y en general los países nórdicos parecen para el mundo un modelo a seguir, pero ¿cómo hacer que si son en realidad un modelo de la... A ver, permítame. Un modelo, si es la misma Greta Thunberg la que hace grandes críticas de políticas medioambientales a su país. Ricardo, ¿puedes leer este comentario? Y si puedes hacer un comentario, gracias. Listo, déjame y leo bien la pregunta. A ver. Ya que nos da un poco de pena hablar por lo que veo, por favor escriban sus preguntas, opiniones, dudas, comentarios, gracias. Listo, entonces Vamos vamos en el chat. Victoria, no me dejen usar. Suecia, ok, aquí ya encontré. Suecia en general los países nórdicos parecen para el mundo un modelo a seguir, pero ¿cómo saber que sí son en realidad un modelo si es la misma Greta Thunberg? Bueno, el tema es cómo lo están haciendo, qué están desarrollando, ¿sí? Partamos del hecho en que esta transformación de políticas y de consumo van muy relacionadas con el tema de combustibles fósiles, ¿sí? Y dentro de ese desarrollo, pues ellos hacen un gran consumo de los recursos que tienen. Lo que pasa es que ellos, dentro de su huella ecológica, realmente están en un déficit porque a nivel de recursos ellos no tienen los suficientes recursos. ¿Qué pasa? Todos los líderes ambientales saben de esta problemática de cambio climático a lo largo del tiempo, desde hace 30, 40 años, y ha sido ampliamente demostrado y soportado. Y en vez de lograr algunas políticas o algunos cambios sustanciales para estar en ese rango equilibrado, estable, de que no tenga consecuencias en las variaciones del clima, es a lo que aboga la activista Greta, en que las políticas que se hagan, que se tomen, que el mundo realmente se encamine hacia eso, porque hay políticas en las que todas están presentando a 10, 20, 30 años, firma de acuerdos, pero no con una intención real, con una intención de cambio. Esto está muy abierto a quien quiera hacerlo. Hay ciertos compromisos, los cuales lastimosamente, que de ahí es el Acuerdo de París, que su importancia es que por primera vez los países se comprometieron a tomar ciertas decisiones para generar cambio, mientras que acuerdos anteriores no eran compromisos de papel, ¿sí? Entonces, aquí el cambio tiene que ser de todo, no solamente de los países nórdicos. Colombia por lo menos tiene una emisión de gases de efecto invernadero, o sea, muy baja. Colombia es un país poco contribuyente en gases de efecto invernadero, pero Colombia tiene una responsabilidad muy grande gracias a la biodiversidad que posee, ¿sí? Entonces, si vemos, tiene que ser un cambio de manera generalizada y tiene que ser un cambio de patrones y de conducta humana, porque es el humano y el comportamiento humano quien está generando estos cambios en los sistemas interrelacionados, es quien está generando este desequilibrio que ocurre tanto a nivel de materiales y de recursos y que ocurre en la atmósfera con el efecto, los gases de efecto invernadero,
¿sí? Entonces, lo bueno de las políticas que se están tomando en países de primer mundo, sobre todo en Europa, y lo relacionamos nuevamente, Europa no tiene petróleo. Europa necesita encontrar nuevas formas de transformación de energía. Y por eso se ve con pasos agigantados como ellos han tratado de lograr esa transición e implementar políticas de consumo y de conservación mucho más avanzadas que las nuestras, ¿sí? Otra pregunta, ¿qué políticas medioambientales que realmente sean ajustadas a nuestra realidad existen si el gobierno se declara amigo del medio ambiente, pero por otro lado deforesta la Amazonía y otras tierras para la ganadería? Esas medidas, esas políticas son las que realmente queremos que se transformen en una realidad, ¿sí? Muchas de ellas son en papel, pero el hecho de poder tecnificar el agro, poder evitar la deforestación, poder incentivar modelos que no incentiven esa deforestación, tener un control de nuestro capital natural, luchar contra minería ilegal, etcétera, etcétera, no explotar hidrocarburos, no afectar fuentes hídricas. Todo ese tipo de políticas realmente vemos que van a pasos muy cortos, ¿sí? De todas maneras, hay unos compromisos que Colombia tuvo a través del Acuerdo de París. En este 2020 se ha hecho en la primera evaluación donde nos damos cuenta que no estamos cumpliendo y que bajo este escenario no lo vamos a cumplir. Entonces los gobiernos que vienen de turno, tanto el actual como los de turno, tendrán que tomar decisiones y ajustes en las políticas para poder tener mayor impacto y mayor reducciones en las emisiones. Colombia se comprometió a un porcentaje, a un 30% de bajar sus emisiones, las emisiones propias, y bueno, hasta el momento no vemos cómo lo vamos a lograr. Entonces, dentro de ese liderazgo ambiental, nosotros